Él es médico cirujano de la Universidad del Quindío, especialista y magíster en bioética de la Universidad del Bosque. Su experiencia profesional la ha desarrollado principalmente en investigación clínica en la Fundación Cardioinfantil, Instituto de Cardiología. Ha sido asesor en bioética de la Liga contra el Cáncer y el SENA y actualmente se desempeña como secretario técnico del Comité de Ética y coordinador del Sistema de Integridad Científica de la Universidad del Rosario. Bienvenido, Juan Guillermo. ¿Quieres un micrófono? Sí, ahí sí preferirías. Gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, vamos a hablar un poco entonces sobre la experiencia del Comité de Ética de la Universidad del Rosario. Para ello abordaré unos puntos grandes, inicialmente en la parte en la que se circunscribe el comité. Vamos a hablar un poco de los procesos, de la forma que está constituido, la articulación con MEDERI, por supuesto, y finalmente la apuesta grande que le hace la universidad al sistema de integridad científica. Bueno, entonces, para iniciar, quería hacer este cuadro grande sobre el sistema de integridad científica. Ya vamos a hablar un poquito sobre a qué se refiere. El objetivo general del sistema de integridad tiene que ver con acompañar a los investigadores en las buenas prácticas de investigación, y de allí se deriva o contiene al Comité de Ética de Investigación. Esta es la propuesta universitaria, cuyo fin ya todos conocemos en cuanto a la discusión ética de proyectos de investigación. Bueno, entonces para hablar un poco sobre, a grandes rasgos, de la integridad científica, es un término relativamente nuevo, un poco debatido sobre si es apropiado utilizarlo, no es apropiado, cómo lo utilizamos. Entonces, básicamente son estos tres aristas. La integridad científica tiene que ver con las buenas prácticas de investigación, la ética de la investigación, por supuesto, y la ética de la transferencia de los resultados o la divulgación de los productos de investigación, publicaciones, buenas prácticas de publicaciones, plagio, si lo quieren ver de una forma más simple, entre otras, por supuesto no solo plagio. Entonces las prácticas científicas lo que hace es catalogar la conducta científica en tres niveles: en buenas prácticas científicas, en malas prácticas o prácticas cuestionables. Esta área gris es el área como de interés, en el cual a veces no se sabe si lo que se está haciendo está circunscrito a una buena práctica o es una mala práctica o qué se debe hacer. Pero básicamente, al entender estos tres puntos, se está entendiendo lo que es la integridad científica. Bueno, referentes. Entonces, esto es un movimiento que están haciendo, más o menos, olvido, pero es relativamente nuevo. Referentes nuestros en la Universidad de Rosario, Universidad de Miami, Universidad de Cambridge y Liverpool. Ellos, digamos, que dan las bases a partir de las cuales nosotros nos sentamos y empezamos a desarrollar esta experiencia. Bueno, entonces, dentro del sistema de integridad científica se enmarca el Comité de Ética. ¿Cómo está constituido actualmente el Comité de Ética e Investigación de la Universidad de Rosario? Está compuesto por una sala de ciencias de la salud, que prácticamente es la que ha venido existiendo desde el año 2000, y la novedad es que se crea una sala nueva de ciencias sociales por la necesidad de la misma universidad y por escuchar a los investigadores que aclamaban un espacio especial o particular para poder discutir proyectos específicos de las ciencias sociales. ¿Qué pasaba en la práctica? Que el comité estaba adscrito a la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Rosario, y había casos en los que se requería un aval de comité de ética para proyectos, por ejemplo, en periodismo, en ciencia política. Entonces, ¿quién daba ese aval? Pues lo daba el Comité de Ciencias de la Salud. Entonces, una crítica grande que hicieron los investigadores era que lo estaban viendo o analizando a partir de la salud, y ese análisis era muy diferente a lo que ellos necesitaban como profesores o investigadores de las ciencias sociales. Fue una gran crítica y se dieron unos debates muy interesantes al interior del comité que permitió que surgiera esta nueva sala. En total, el proceso de la universidad tiene 16 años. Ya vamos a hablar un poquito más de las fechas, que esto es importante.
24 personas en total constituyen actualmente el Comité de Ética de Investigación de la Universidad de Rosario. Entonces, esto tiene sus fortalezas y debilidades también. Cada sala tiene sus profesionales con sus disciplinas particulares. En total son como 14 disciplinas más o menos que hacen parte del comité, lo cual es un punto a favor de esta apuesta que hace la universidad. Como pueden ver en sociales hay otra visión. Hay jurisprudencia, periodismo, administración de empresas, antropología. Entonces, esta es la visión que aclamaban los investigadores sociales y digamos que a partir de este año ya se le empieza a dar esta nueva mirada que es súper importante. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre los hitos relevantes en el comité. En el año 2000 se crea formalmente el Comité de Ética en la Escuela de Medicina, enfocada principalmente a salud. Posteriormente, en el año 2008 ya se acogen a las buenas prácticas clínicas, esto a raíz de la llegada de estudios de investigación clínica contratada con la industria farmacéutica, en la cual se exigía que ya se cumpliera con estas buenas prácticas. En marzo del 2010 se hace ya la primera certificación de INVIMA en el centro de investigación que estaba en la Universidad de Rosario, en su momento llamado SICUR, al cual el Comité de Ética, digamos, estaba vinculado. En 2010 empiezan las primeras ideas a partir de las cuales se va a crear un comité institucional. En octubre del 2015 se hace el primer borrador de estatutos. Entonces, quiero que pongan especial atención a este cambio, 5 años, desde que se dio la primera idea de comité institucional hasta que se diera un borrador, no para que empezara, un borrador de estatutos. De ahí hasta el año 2016 sale la convocatoria para la conformación de la sala de sociales y finalmente en agosto de este año se comienza a conducir la sala de ciencias sociales. Entonces, como pueden ver, es un proceso de 16 años que lleva la universidad con muchos tropiezos, por supuesto, y muchos aprendizajes. ¿El proceso general del comité cuál es? Hay una recepción de proyectos, esto creo que es común a muchos comités de ética, una recepción de proyectos, un análisis preliminar de los proyectos antes de pasar a evaluación formal del comité, una respuesta a los proyectos y un seguimiento a los mismos. Entonces, hay un formulario de consideraciones previas a partir del cual los investigadores deben de empezar a decir si el proyecto de investigación tiene o no algún riesgo para los investigadores o para los sujetos de investigación. Se está solicitando que los investigadores, decanos y los directores de área o de grupos empiecen a hacer esas consideraciones antes de que llegue a comité. Es como un aprendizaje previo. Luego en el comité se hace como una validación del concepto previo y se valida y se dice que efectivamente debe pasar por comité o no. Finalmente, cuando pasa a comité, entonces tiene 2 posibles vías, la vía expedita o la vía de sesión plena, tal cual se contempla también en algunas guías del INVIMA. Finalmente se dan los 3 tipos de conceptos y una última, y pues la revisión revisión de las recomendaciones que se emiten y seguimiento a los proyectos de investigación. Ese es el proceso general que, como decía, es común a varios comités. La idea en la universidad es que este proceso inicial esté enmarcado en una plataforma virtual de la Universidad de Rosario. Se está trabajando ahorita en eso, de tal manera que todos los investigadores puedan directamente a través de la página de la universidad someter los proyectos de investigación, saber qué documentos se requieren y cuáles faltan directamente, y el mismo sistema les va retroalimentando diciéndole, listo, ya su proyecto fue recibido, será evaluado tal día, o ya se evaluó y se emitió tal concepto, y constantemente lo retroalimenta de acuerdo al proceso. Entonces eso ayuda un poquito a la comunicación porque a veces hay huecos en los que los procesos del comité se demoran y no se comunica al investigador en qué va la situación. Entonces a veces es un poquito como frustrante para el investigador saber que se demora y no tiene respuesta de lo que está pasando. Con el sistema se espera que ya tenga una retroalimentación en tiempo real. Bueno, ¿qué pasa con Mederi? Entonces, en el hospital de Mederi existe formalmente el CIMED, el Centro de Investigaciones en Medicina. Entonces, allá hacen todo su proceso previo de análisis técnico de las propuestas de investigación. Entonces, una vez se reciben los proyectos, estos son evaluados por un par académico direccionados todos por el CIMED, el Centro de Investigaciones en Medicina. Y finalmente pasa, perdón, tengo mucho celular ahí. Y posteriormente pasa a una evaluación por comité técnico. Este comité técnico es súper importante porque también hubo una crítica antes de que se hiciera un comité técnico, no sé si ha pasado similar en otros comités,
porque llegan proyectos con problemas metodológicos al comité de ética. Entonces está en la continua discusión de si el comité de ética debe de abordar lo metodológico o no abordarlo, y hasta qué punto. Sin duda no es algo, es un debate actual y no es algo para decir como que no aborde lo metodológico y quede callado frente a eso, porque sin duda lo metodológico también hace parte de lo que va a hacer el investigador y finalmente de los productos de investigación. Luego este punto en CIMED y en MEDRI es súper importante en la evaluación de proyectos. Después de que pasa al comité técnico, ya pasa al comité de ética de investigación, donde pasa todo el proceso tal cual como cualquier proyecto de investigación de la Universidad del Rosario. Bueno, esto no lo voy a leer, básicamente es para mostrar los requisitos que hay de acuerdo a los tipos de proyectos. Entonces hay 3 grupos grandes de proyectos: estudios clínicos, que aplican principalmente para el caso de MEDRI, estudios no clínicos y estudios no clínicos con especies biológicas no humanas o estudios en sujetos humanos o especies biológicas. Esto marca principalmente a las ciencias sociales. Bueno, a grandes rasgos, ¿quién somete el proyecto de investigación? La propuesta de la universidad es que acá se involucren directores de tesis, directores de grupos de investigación y decanos, que ellos sean el primer filtro a partir del cual se dice que un proyecto se somete o no se somete a comité de ética, y si no se somete por alguna razón, entonces se certifica por parte de estos actores. Bueno, más de la documentación que no va a leer. ¿Cómo le decimos a los investigadores que encuentren toda la información del Comité de Ética de la Universidad de Rosario? Les decimos, pongan en Google Sistema de Integridad Científica y el primer resultado es el Sistema de Integridad Científica de la Universidad de Rosario. Ingresan allí y allí está toda la información del Sistema de Integridad y el Comité de Ética en Investigación, todos los requisitos, documentos modelo, todo lo que se requiere para que el proyecto pueda ser evaluado en el comité. Está la página o el micrositio del Sistema de Integridad Científica del Comité de Ética en Investigación. Ahí, como les decía, está toda la información. Y bueno, esta es la última diapositiva, un poco rápido todo, según veo. Principales retos que tiene el comité. El primero, múltiples escenarios en investigación. Entonces, como ven, no es un comité exclusivo de MEDRI, no es un comité exclusivo solo de los proyectos de la universidad, y tampoco es un comité exclusivo de la investigación en ciencias sociales. Abarca todo eso, abarca universidad, abarca hospital, abarca ciudad. La experiencia de ciencias sociales es muy interesante porque de hecho las discusiones más grandes a veces se generan allí. Hay proyectos, ahorita precisamente en este proceso que estamos en Colombia hay proyectos con víctimas, con victimizantes, bueno, todo tipo de actores que hace muy difícil el análisis dentro del comité, y a veces para el investigador pudiera haber una solución rápida a los problemas éticos de su proyecto, pero cuando llega a comité se vislumbra cantidad de problemas que antes no se había vislumbrado. El segundo reto es el trabajo interdisciplinario. Como podían ver en la diapositiva anterior, son 14 disciplinas, entonces tiene su pro y su contra. ¿Cuál es el pro? Pues que hay muchas posturas a partir de las cuales se mira el proyecto de investigación. El contra es que, bueno, comité de ética, todos tienen una razón válida por la cual dicen las cosas, y a veces tantas razones hace que haya muchos enfrentamientos entre los puntos de vista. Eso ha hecho muy difícil las discusiones, difícil en tanto a que a todos se les debe escuchar y todos se deben tener en cuenta, pero también enlentece el proceso de discusión del comité. Rápidamente, si un comité estuviera constituido por 6, 7 personas y esas personas se conocieran en el tiempo también pareciera haber como un proceso de consenso más rápido en la medida que se conocen los actores. Ahora, con 24 personas, los análisis y discusiones son un poquito más demorados, hay muchas opiniones nuevas y hace un poquito más demorado todo el proceso, valga la redundancia. Pero esto es una riqueza porque es lo que buscaban los investigadores. Y finalmente, la última tensión que quería acotar es la relación y la tensión continua entre la reflexión ética y la normatividad. Entonces, sí, hay una normatividad que debemos cumplir y que es un mínimo a partir del cual se establecen los procesos de investigación, pero a veces el comité de ética tiende o tiene el peligro de quedarse en cumplir la norma y alejarse de la discusión ética. Entonces, a veces hay procesos, a veces se vuelve como la instancia punitiva, simplemente que mira como filtro todos los requisitos que debe cumplir un investigador. Y se olvida o se tiende a olvidar la reflexión que pueden suscitar estos procesos. A veces pareciera que incluso si se incumple la norma pudiera ser mejor para ciertos proyectos de investigación. Por ejemplo,
Casos rápidos, ¿qué pasa con el consentimiento informado cuando estoy haciendo un proyecto de investigación en personas que han sido parte de grupos armados ilegales? Entonces, voy a entrevistar a un grupo armado, a una persona que ha sido parte de un grupo armado ilegal, voy a tomar información, le voy a hacer firmar de que hizo parte de un proyecto donde le voy a estar preguntando sobre lo que sabe y lo que, sí, y las relaciones que ha hecho en su vida. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si toda la información que recopila el investigador se pierde o la roban o porque está en el medio? Entonces alguien sabe que está investigando y sacando información muy sensible sobre grupos armados ilegales. ¿Qué pasa con esa información? Entonces, esos puntos son muy interesantes y salen a la luz de estos debates. Básicamente es eso. Cualquier cosa que quisieran profundizar, por favor, en la pregunta. Y bueno, muchas gracias a todos.